Pero no mucho, papá. Sí. Bueno, muchachos, bienvenidos a todos y a todas a la tercera sesión de esta semana del módulo de lenguaje ciclo 4. Saludarlos a todos. Por aquí vemos a Samuel Martínez, a Santiago C., a Sandra Galino Astaiza. Los saludamos fraternalmente. Y por aquí nos comenta Miguel Ángel Caro que tiene alguna duda relacionada con el Internet. Entonces, recuerda que no vas a tener ningún inconveniente porque esta tutoría va a quedar guardada en sus plataformas y van a poder acceder a ella después de terminada, ¿vale? Pues para que por favor tengamos eso en cuenta. Pues el día de ayer esperamos al profe piando un momentico. Mientras tanto, pues les voy contando que el día de ayer pues estuvimos en pues una tutoría bastante interesante relacionada a la cultura y hablamos sobre los refranes, sobre las jergas y pusimos algunos ejemplos interesantes en donde pues ustedes pudieron participar y pudieron ver la diversidad cultural que tenemos no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y eso de alguna manera pues nos sirve para poder responder algunas preguntas que aparecen en plataforma, ¿vale? Una de esas preguntas que les va a aparecer en la plataforma es qué es la cultura y cómo se constituye la cultura, ¿vale? Es muy importante que sepan eso porque recuerden que ustedes como individuos de una sociedad en específico, pues construyen permanentemente cultura todo el tiempo. Entonces, ese era como el primer mensaje de inicio, muchachos. La idea es que les voy a explicar nuevamente el proceso de cómo renombrarse para tomar la asistencia y en esa medida poder empezar con la tutoría, ¿vale? Vamos a ver si tenemos algunos mensajes. Entonces aquí nos saluda Jason Andrés, Jimmy Delby, Natalia Paola. Hola, ¿cómo estás? Por ahí Tochiva, no sabemos quién es Tochiva. Ahorita la idea es que te renombres y pues coloques tu nombre para que te podamos saludar. Andrés, Miguel Ángel. Andrés, qué bueno que estés otra vez aquí en Cuepa. Gracias, Miguel. Un gusto poder saludarte y que ya estés en ciclo 4, ¿no? Nos vimos antes en ciclo 3 y pues fue un gusto poder contar contigo como estudiante. Nos colaboraste mucho en la gestoría académica. Juan Felipe, Brian. Vale, muchachos, no olviden que tienen que levantar la mano si quieren habilitar el micrófono y voy a estar pendiente en el chat por si quieren participar, ¿vale? Snyder, por ahí Snyder habilita bastante el micrófono. Jason Snyder, porfa, tienes que deshabilitar el micrófono y levantar la mano cuando quieras hablar, ¿vale? Bueno, muchachos, les voy a explicar rápidamente mientras llega el profesor, para que por favor estemos muy atentos al inicio de la clase.
Y recuerden pues que estamos en el módulo de lenguaje. Entonces recuerden, voy a explicarlo durante toda esta semana para que nos quede bastante claro. Entonces, en primer lugar, recuerden revisar recuerden revisar la pestaña de participantes. En la pestaña de participantes, ustedes tienen que encontrar su usuario. ¿Cómo encontrar mi usuario? Buscando la palabra yo. Ahí voy a saber si ese es mi usuario o no. Entonces, ya cuando lo identifique, voy a buscar esta pestañita que se llama más. Esa pestañita más, le voy a dar clic y me voy a encontrar con algo que se llama renombrar, ¿vale? Cuando le doy clic en renombrar, me voy a encontrar con una pestaña como esta, en donde voy a poder introducir mi nombre y apellido completo. Después de que realice ese proceso, la idea es que le dé en la pestaña aquí de OK y listo, ¿vale, muchachos? La idea es que yo estoy tomando permanentemente la asistencia de todos ustedes para poder llevar de alguna manera, pues, seguir su proceso académico y recordarles que estamos muy pendientes con el gestor académico a que su proceso formativo, pues, sea el mejor, ¿vale? Y estas tutorías, pues, es un elemento de los muchos que tenemos, de los recursos que tenemos para fortalecer eso, para fortalecer los temas, para fortalecer, en definitiva, pues, su proceso formativo. Entonces, por ahora no sé si ya llegó el profe Pianda. Por ahí debe estar, yo creo que sí, el profe es bien cumplido. No, por ahora no. Listo, muchachos. Entonces por aquí seguimos saludando a Justin, a Esther. Listo. Aquí saludamos a Kaden y Benjamin, que pues son unos estudiantes muy regulares y, perdón, muy juiciosos y que regularmente asisten a las tutorías. Los saludamos de manera muy fraternal. Y les recuerdo, muchachos, que hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que está relacionado con el arte. Nosotros vimos en la sesión pasada, les repito, todo lo relacionado con la cultura y las formas de cómo se expresa la cultura. Ahora lo que vamos a ver y lo que nos va a explicar el profesor es, venga, ¿qué relación tiene ese ámbito cultural con el arte no verbal? Entonces ahí vamos a ver una relación interesante entre cultura y arte. Entonces, la pregunta con la cual vamos a comenzar es, ¿qué es el arte? ¿Qué podemos entender por el arte? Entonces, quisiéramos, mientras el profesor llegue y se conecta a la sesión, que nos contaran para ustedes qué es el arte. Y voy a lanzar un test para que empecemos bastante dinámica la clase que tenemos. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta que dice, ¿te gustaría estudiar algo relacionado con el arte? Comenta en el chat qué arte te gustaría estudiar. Recuerden que el arte es una manera de expresión humana. Entonces, ahí tenemos varias respuestas ya, muchachos. Recuerden que es muy importante que todos participen y la idea es que pues esto se vea evidenciado en este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, por ahí tenemos varias respuestas. Por ejemplo, hay dos estudiantes que nos dicen que no les gustaría estudiar arte. Yo quisiera que me contaran esos dos estudiantes, cualquiera de los dos, que levantaran la mano y nos contaran, venga, ¿por qué no les gustaría estudiar arte? Y luego tomamos un estudiante que posiblemente quisiera estudiar arte o uno que definitivamente sí quiere estudiar arte. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿hay quien quiera participar? No sé, de pronto, bueno, miremos un estudiante que quiera estudiar arte. Tenemos 13 chicos que sí quieren estudiar arte, entonces yo creo que ahí posiblemente esté la respuesta. Entonces cuéntenme, muchachos, por el chat o levanten la mano para, para participar. Bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, Buenas pues a tardes. mí el arte siempre me ha gustado. Nunca he sido muy bueno, pero pues a base de práctica me he ido desenvolviendo mejor. Actualmente estudio música, pues empecé a tocar violín. Entonces me parece que el arte es parte fundamental del lenguaje humano, pues es algo que sin palabras nos permite expresar sentimientos, emociones, pensamientos, pues de una manera que todo el mundo puede entenderlo, pero hay veces que el arte, si no tienes el conocimiento, es algo complejo de entender. Esa es mi participación, profe.
Pero Mauricio, muy interesante tu propuesta. Y por ejemplo, uno de esos elementos o de esas maneras de expresar el arte no verbal, recuerden que el tema de hoy es arte no verbal, es la música. Entonces uno podría decir, bueno, si el arte no es verbal, entonces, ¿qué tipo de mecanismo poder transmitir algo? Entonces uno podría decir que a eso lo llamamos un lenguaje musical. Ese tipo de lenguaje musical transmite de una manera sorprendente, porque finalmente el arte, como ustedes lo deben saber, es una manera concreta en cómo yo puedo expresar mis sentimientos, mis emociones, mis maneras, mi manera de ver el mundo. Entonces, ese lenguaje no verbal también es un lenguaje. Eso quiero, digamos, es una primera idea que yo quisiera transmitirles, y es que aunque no hablemos de un arte no verbal, eso no significa que las demás expresiones artísticas no tengan un lenguaje. Entonces, el arte musical, pues también tiene un lenguaje específico que se transmite a través de la música. Y la música es un tipo, según lo que conozco, pues es un tipo de codificación que tiene unos signos específicos, los cuales pues se presentan en tipos de melodías, en tipos de ritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces por aquí teníamos algunas participaciones interesantes en el chat. Nos dice Hanna, los que saben grafitear se me hace genial, es muy difícil. De acuerdo, muchachos. El arte del graffiti lo vamos a tocar al finalizar esta sesión, así que por favor estén muy pendientes. Ya cuando el profesor pues tenga la posibilidad de ingresar a la sesión, él nos va a explicar al final por qué el graffiti es un arte no verbal. Y es un arte muy interesante porque a muchas personas les gusta. Incluso el graffiti, en algún sentido, se ha malinterpretado dentro de la sociedad porque se le considera como un acto vandálico. Pero digamos que ahí habría que tener un debate porque recuerden que ese arte no verbal, de alguna manera, como que tiene unos toques interesantes, más allá de porque es un arte que tiene una forma de expresión distinta. Entonces, ahí nos acompaña Nico, no sé qué, Nico, el gestor académico, para contarnos qué pasó con el profe Pianda. Así es, buenas noches. No, pues el profe ya también nos acompaña acá, pero pues quería hacer una pequeña intervención, chicos, pues principalmente para saludarlos, porque pues no hemos tenido la oportunidad de conocernos, bueno, de hablar mucho, pero pues les cuento, yo acá sigo y pues ya hoy van a encontrar la hoja de ruta cargada en su plataforma, por ahí a más tardar en 1 hora va a estar cargada para que pues ya también puedan empezar a trabajar en eso, ¿vale, chicos? Entonces, pues no siendo más, continúen con su clase. Chao. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy, jueves 16 de julio, ¿no? Jueves en el que vamos a abordar, ya como el profe Andrés estaba haciéndonos la introducción, vamos a abordar una de las tantas manifestaciones que el lenguaje, ¿no? Este concepto que resulta todavía un poco truncado para muchos de nosotros, como el lenguaje tiene una trascendencia más allá simplemente de las palabras, ¿no? Tengan presente eso. Ayer nos cuestionábamos qué clase era esta, ¿no? Decíamos, uy, pero ¿cómo así? Estamos viendo a Jesús aquí, nos están hablando de la Biblia, yo creí que me iban a enseñar tildes, pues no, no, todo esto va mucho más allá y es lo que queremos que ustedes descubran y entiendan en el transcurrir de su vida y se den cuenta lo complejo que puede llegar a ser el tema del lenguaje, ¿no? Lenguaje. Entonces, a eso vinimos y por eso arrancamos, pero hoy, desde el arte, vamos a irnos, esto está dividido en dos partes, entre hoy y mañana tendremos un acercamiento a dos, bueno, a las artes en general y puntualmente al arte del graffiti, como ya el profe Andrés les había hecho el spoiler por ahí, con el ánimo de entender cómo en la urbanidad, así como en un museo, las diferentes manifestaciones de lo que nosotros somos están ahí comunicándonos mil y una cosas, tanto desde su forma como desde la técnica que entenderemos un poquito, porque no es una clase de arte, ¿no? No es una clase de arte, entenderemos un poquito
desde el lenguaje, ¿listo? Entonces, estaba viendo, tremendo pez en setup. Y gracias muchachos, gracias. Eso es el trabajo duro, trabajen y algún día yo tendré uno mejor cuando ustedes trabajen conmigo y ustedes tendrán también uno bien y cuando montemos empresa todos tendremos una empresa llena de estos para todos. Eh, Vamos a empezar. ¿Por dónde empezar? Pues por lo más esencial, ¿no? No, esto no, esta parte de acá. Porque quería mostrarles como un pequeño apartado que estaba relacionado con el tema artístico, pero vamos a dejarlo pasar para abordar de una vez el tema en cuestión por motivos de tiempo. El arte como manifestación no verbal tiene digamos, su cuestionamiento inicial que sería, ¿qué es arte? ¿Sí? ¿Qué es arte? Y esa es la gran pregunta con la que tenemos que levantarnos en este momento a pensar. Miren la diapositiva, la presentación. Eso que ustedes ven ahí, les pregunto, ¿es arte? Respóndanme sí o no. Solo respondan sí o no. Todavía no me digan el por qué, díganme sí, no. Sí, no. Ya, si alguien me dice que no, pues ya sí, 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 empiezan a repartir esos sí, ajá, en ese spam de sí, 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 dijo Natalia por ahí. Por ahí hay un porqué, pero la de sí o no, sí, de Kaylee. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Nosotros vemos estas pinturas, sabemos que son muy reconocidas, ¿no? Hay diferentes autores ahí. Vemos la escultura también de la esquina y decimos, sí, claro que sí, son famosas, las hemos visto, les hacen memes, ¿sí? Las usan en referencias en películas, en Los Simpsons, en todo lado. Eso es arte. Ahora yo quisiera preguntarles, em, la comida, la cocina más bien, ¿será un arte? ¿La cocina? Las empanadas de su abuelita, así bien sabrosas, ¿serán arte? Arte en el sentido de compararlos con esto, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Porque si tienen, uno usualmente usa expresión, ¿no? Usa esa expresión y hay como mofa ahorita esa expresión de eres arte, ¿no? Los intelectualoides, los pseudointelectuales, entonces le dicen a las niñas lindas, eres arte, para tramar de que son inteligentes, ¿no? Pero dicen ustedes que sí, que también es arte. Entonces, ¿qué pasa con el llamado, como el profe lo había mencionado de cierta forma, lo había alcanzado? ¿Qué pasa con el vandalismo callejero? ¿Qué pasa con ese disque arte, no? Si eso es arte y si las abuelitas las empanadas de su abuelita son arte, ¿por qué no están en el museo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Eso se llama parla cuando nos dicen eres arte. Cierto, Valentina, así es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esos tamales no están? ¿Por qué esos tamales no están en el museo? ¿Mm? ¿Por qué no hay un... ¿Por qué me los como? Bueno, puede ser. ¿Por qué Y más? es puro otoñero. ¿Por qué más? Por ahí Santiago dijo algo. Porque eran muñeros, dijo Santiago, que porque eran muñeros. ¿Por qué no están esos tamales en el museo? Sí, porque no es un cuadro, porque es arte para los ojos correctos, porque se pueden apreciar de otra manera. Es arte culinaria y solo es para comer. Bueno, muy bien, son inventos de la humanidad. Bueno, cada uno tiene su forma de ver el arte. Bien, bien, eso que están diciendo es muy interesante y para allá vamos un poquito. ¿Por qué no cogen el pedazo de pared de ese mural impresionante que vemos en estas calles de aquí de Bogotá? ¿Por qué no cogen ese megamural, lo quitan y lo ponen en un museo, en una sala de exposición europea? ¿Por qué no se hace eso? Porque no es permanente, dice Juan. Porque se encuentra demasiado interesante, porque no es de alguien famoso. Oh, interesante. Porque la gente lo ve como vandalismo, porque el arte es el que dura por años. Uf, Miguel toca otro hilo importante, porque es una forma de arte diferente. Mm, entonces, ¿por qué no tomamos ese postre al cual se le dedican horas y tiene una técnica? También a conservarlo en los anales de la historia, si es tan preciso, ¿no?
¿Por qué no tomamos esas canciones que canta el músico callejero y las llevamos a que se toquen con toda una sinfónica o que sean reinterpretadas por otros músicos? ¿Qué sucede con todo eso? Pues esto es un tema muy ¿Ah? complicado, ¿sí? No, Esto no es un está bien. tema muy complejo. Samuel, creo que Samuel o Santiago, no, no, es Samuel, creo que tiene el micrófono activado y lo puedes desactivar, estaría maravilloso. Eh, Sí, desactívelo. listo. Entonces, arte. Aquí tenemos otras cosas. Aquí tenemos unas paredes rayadas, diría alguien cotidianamente por ahí, ¿no? Dirá, es que están rayándome la pared, se están tirando la maldita pared otra vez. ¿Ah? Esto es arte, dicen algunos, otros dicen es vandalismo, otros dicen es una expresión. Otros dicen esto es ciclo 4, en fin, todos dicen variedad de comentarios, ¿no? Pues de esto a lo anterior que acabamos de ver, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál creen ustedes? Escriban ahí en el chat. ¿Cuál es la diferencia de la imagen A la imagen B? De esto a esto, ¿qué tanto hay de diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace que esto valga tanto y que esto, por el contrario, la policía, algunos vecinos y habitantes del sector lo borren, lo censuren? ¿Mm? Dice Ana que las diferencias son realidad y revolución, porque no es gente famosa. ¿Mm? La segunda te da una forma diferente de ver las cosas. Política, dice Miguel. Ujú. Pero acá digamos que en este arte también hay una expresión política. En varios de estos cuadros hay una cierta orientación hacia conceptos filosóficos de la época. En este cuadro, por ejemplo, que ustedes ven en el centro, no vamos a utilizar muchos nombres, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahí es un claro referente hacia una situación política de la época. ¿Mm? ¿Qué pasó entonces? ¿Mm? ¿Por qué no es considerado arte culto? Uf, que les habíamos dicho que no usaran esa palabra, ¿no? Culto. Y el otro es arte callejero. Bueno, porque los pobres no pueden tener arte, así en nuestro país. Bien, bien, bien. Me gusta que piensen así, que sean eh, vamos a acercarnos un poquito, vamos a ir un poquito más allá. Definir el arte es bastante complejo, es muy, muy complejo y ha sido una disputa muy larga, ¿sí? Que tiene mucha trayectoria, ha sido una pelea muy fuerte por definir qué es el arte y el concepto de arte ha variado según los tiempos de la historia misma, se ha ido transformando. ¿Mm? Partamos entonces de unas pequeñas apreciaciones que tenemos acá, textos que tenemos acá. ¿Qué se considera arte? Pues lo esencial, la etimología de la palabra, es decir, cómo se compone, viene de la raíz ars o artis, del griego tecne, ¿sí? ¿Qué significa técnica? Arte significa técnica, partiendo de la etimología esencial de la palabra, ¿sí? La primera pregunta, que es ya acá casi que las hemos formulado, es ¿cuántas veces han estado ustedes frente a un cuadro? Han ido a un museo, ¿no? Han ido a una galería de arte, han estado frente a un cuadro y no lo entienden. Ustedes no lo entienden. Uno mira eso y ve un montón de rayas, de chispeado, de pintura, pero es arte, ¿sí? Alguien lo denominó de esa manera y lo puso en esa galería, ¿no? ¿Mm? Ahora la pregunta entonces sería, ¿será que solo es arte? Todo los que saben de arte dicen que es arte, ¿me hago entender? Entonces solo los críticos pueden determinar si esa empanada es arte. ¿Mm? ¿Qué piensan? Vayan escribiendo ahí en el chat mientras yo voy acelerando, porque este es un tema bastante amplio. Em, Miremos la última parte, ¿sí? Normalmente la gente del común, y esto no lo digo yo, estas preguntas que ustedes ven acá no las formulo yo, las formula un personaje bastante reconocido en diferentes ámbitos, es el señor León Tolstoy. ¿Mm? En su libro precisamente titulado ¿Qué es el arte? Los invito mucho para que lean este libro que se lee de manera muy agradable y muy práctica y lo aborda desde diferentes formas, desde el concepto de qué será lo bello, ¿no?
Y Tolstoy nos hace estas preguntas también y nos da estas aclaraciones. Nos dice que el arte es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía. Eso es lo que no va a dejar de contestar el hombre vulgar y el aficionado. O sea, la gente del común, digámoslo así, va a decir, no, arte es arquitectura, escultura, pintura, música, poesía. Eso es arte, lo demás no es arte, ¿sí? Hasta los mismos artistas nos atrevemos a decir a veces que el arte se limita ahí, ¿sí? Sea por ego, sea por orgullo, pero lo encerramos en esas que son consideradas las bellas artes, ¿m? Las bellas artes, la escultura, la pintura, la música y la poesía. La arquitectura no está cercana al arte, pues porque ha sido más clasificada con la ingeniería. ¿M? Sin embargo, es, como ustedes habían dicho, es todo un arte, ¿sí? Entonces uno usa la expresión, es todo un arte. La cocina es todo un arte, la buena cocina, ¿no? La arquitectura también tiene ese rótulo artístico precisamente por la magnificencia de algunas construcciones que se hicieron, pero se dice que en esencia, el principio de la arquitectura era hacer moradas para los humanos, hacer casas, ¿sí? O sea, un techo para vivir, no es que se estaba buscando, no es que se estuviera buscando hacer algo artístico, ¿no? Se decía, ¿sí? Entonces, bajo ese principio, no lo consideran tanto un arte a la arquitectura, ¿sí? Sin embargo, cotidianamente uno lo suele asociar así. Pero estas clasificaciones, ¿de dónde vienen, muchachos? ¿Sí? ¿De dónde viene toda esta vaina? Tenemos varias definiciones del arte. La primera es que el arte es una actividad que produce la belleza. Es otra definición que Tolstoy encuentra. También nos plantea que el arte es la arquitectura, la escultura, la música, la poesía bajo todas sus formas, como lo habíamos dicho. Sin embargo, hay una parte, esta parte de aquí abajo que ustedes podrán leer. Tolstoy nos cita a Kralik y nos dice que es un pentáculo. El arte debe verse desde sus expresiones más esenciales en un pentáculo de formas, que es el mismo de los sentidos. Es decir, que el arte no solamente abarca, ¿sí? Eso que diseña alguien que tiene una técnica, digámoslo, con la pintura o con la escultura o con la arquitectura, sino que trasciende. ¿M? Y es todo lo que abarque el olfato, el tacto, el oído, la vista y el gusto. Bajo esa lógica, podríamos decir entonces que esas empanadas deliciosas, bien crocantes, llenas de carne, recién preparadas, son arte en tanto estimulan los sentidos de nosotros. ¿M? Bajo esa perspectiva, ¿sí? Normalmente, aquí tenemos la respuesta a la encuesta, ¿no? A la urna virtual. La urna virtual, ¿las empanadas son arte? El 67% afirma que sí, qué rico. El 9% no, que va. Y el 24% no sé, tal vez. Los tibios, 24% de estudiantes tibios aquí. Eh, entonces, normalmente la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define el arte como la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, y si me están viendo, yo estoy haciendo comillas, bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. ¿Mm? Ahora, muchachos, yo les pregunto, ¿qué rayos es lo bello? ¿Qué será lo bello? ¿Mm? ¿Cómo comunico yo lo bello? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes lo bello? ¿Cómo definir? No, ¿cómo definirían lo bello? ¿Mm? Lo que no es feo, esa sería la más lógica, ¿no? ¿Eh? La belleza es algo indefinible, dice Mauricio. La hoja de ruta sí es bella, les iba a agregar otras actividades más, pero finalmente no fue así. Eh, la belleza es algo indefinible, dice Mauricio. Bueno, muy bien, muy bien. En los tiempos de la peste negra se creó un perfume que era visto por una persona por una forma de arte, ya que casi toda Europa sufría de un olor nauseabundo. Ah, muy bien, Samuel, un muy buen aporte. La belleza es como cada uno lo vea, algo que produce felicidad. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, esto es bello, ¿cierto? Si miramos el cuadro, por ejemplo, el clásico cuadro, ¿no? De la Mona Lisa, con todas sus formas delicadas, con toda esa perfección de esa obra, ¿no? No, es bellísimo.
bellísimo, inmediatamente estimula mis sentidos, ¿no? Entonces, para definir arte, partamos de los sentidos efectivamente, pero tengamos presente una cosa. Hay una corriente que considera que el arte solamente puede ser definido desde su propia desdefinición, ¿sí? ¿Qué quiero decir? El arte parece un caballo desbocado, o sea, entre más uno lo moleste, o sea, difícilmente es para calmar, es más difícil calmarlo, ¿sí? El arte, curiosamente, a lo largo de la historia, si bien sigue y persigue una técnica, en sí mismo a veces pareciera que se quisiera autodestruir. ¿M? El arte está desdefiniéndose todo el tiempo. ¿M? Todo el tiempo está desdefiniéndose. Es decir, yo en una época determinada, en un lugar determinado de la historia, esto es artísticamente bellísimo. ¿M? Vamos al Renacimiento. Tenemos toda la expresión del Renacimiento, como aquí en la obra, en la pintura de Miguel Ángel, ¿no? De la creación, la vemos y vemos esa perfección en todos los contornos, en los músculos de los personajes que aparecen ahí. Pero vamos a un tiempo más contemporáneo, a un tiempo más moderno, vamos al vanguardismo, aquí arriba, con Dalí. ¿M? Miren todo ese montón de corotos y de formas. O sea, uno diría, no, pues esto lo dibujo yo a los 5 años, yo dibujaba así. ¿M? Eso no es arte, esto sí es arte. Mire ese cuidado con el que ha pintado esta persona. Mire esto, esos son puros garabatos, son puros matachos. Y a la hora de la verdad sí son garabatos, son matachos, ¿no? Yo también los veo así, matachudos. Pero es que hablamos de un tiempo, una historia y un lugar específico, ¿sí? Muy, muy puntual. ¿M? Y aunque esos garabatos parezcan garabatos, responden a esa tendencia, a ese movimiento que se conoce en ese caso como el vanguardismo. El vanguardismo rompe en como todos los cambios del arte, ¿sí? Cada cambio rompe con lo que se venía haciendo. Como que la gente llega a un punto donde dice, ah, ya no más, vamos a hacerlo así. Cambian, aplican otras técnicas y exploran otras posibilidades. ¿M? Entonces, como lo dijeron ustedes, que fue muy acertado, lo bello no se podría definir sino en el contexto en el que nosotros vivimos, el entorno cultural que tenemos, ¿sí? Y la apreciación que podemos hacer. Entonces ustedes dirán, bueno, igual yo, ¿cómo entonces podría definir el arte? La definición que nos da la RAE nos habla es que la estética, finalidad estética, pero si lo estético varía dentro de lo cultural, ¿sí? Y como que la belleza, pero si lo bello, para mí es bello el cuadro de Dalí y no es cuadro, ah, no, perdón, sí, sí, ese sí era de Dalí, sí, sí, creo que sí era de Dalí, me estoy cruzando información, no, sí era de Dalí. Y todos van a decir, no, para mí es bello toda esta representación en la capilla, así hermosa, yo no le veo nada de bonito a esos otros garabatos. O a un banano pegado en un cuadro y ya dicen que eso es arte contemporáneo, ¿qué pasó? ¿Mm? ¿Qué fue? ¿Mm? Pues muchachos, tengamos claro que para definir el arte, yo normalmente o nosotros podemos como seres humanos casarnos con la idea de que el arte es aquello que estimula los sentidos, pero también que tiene un componente filosófico y social. ¿Por qué? Porque estos matachos, estos garabatos que ustedes ven acá, al igual que estos grafitis que tenemos acá, estos murales que se hacen, son la respuesta, como ustedes por ahí en algún momento lo dijeron, a varias situaciones políticas, ¿sí? A varias situaciones filosóficas. ¿Mm? Claro, todo arte, teniendo la etimología del nombre, artis, técnica, todo arte responde a una técnica, ¿sí? Todo arte responde a una técnica. ¿M? Entonces, muchachos, para poder definir el arte, tendríamos entonces que primero relacionarlo, ¿sí? Esa expresión y esa manifestación que estimula los sentidos, ¿sí? Que estimula los sentidos, pero que además tiene una carga social y que posiblemente ese concepto del arte se va a desdefinir y se va a transformar. ¿Me hago entender? Es una cuestión filosófica y de análisis y de discusión muy amplia, ¿sí? Es muy amplia. ¿M? Tanto la pintura como la música, como la escultura, la poesía, la cocina, todas estas creaciones con una técnica y un cuidado pues
tienen un bagaje histórico, creo que por ahí alguien lo estaba diciendo, ¿sí? Lo estaba diciendo. eh, Alguien comentó, es cierto, esa pintura tiene mucha historia. Ajá. Exacto, para el momento en el que se pintó, las cosas que estaban pasando es lo que representan. ¿M? Entonces, en esta discusión de qué es el arte, podemos fácilmente caer en sentencias que de pronto nosotros no desconocemos, más bien, sí, desconocemos. Vamos a seguir desarrollando esta idea del arte al llegar a un punto final cuando encontremos con el arte urbano, pero hay unas reglas, sí, que debemos considerar. Ustedes seguro, fijo, no me van a decir que no. Fueron a una galería, a un museo, ¿no? O sea, fueron al museo, se pararon frente al cuadro, hicieron cara de intelectualoides también, ¿no? Estuvieron ahí mirando, lo miraron, se pusieron la mano acá y estaban ahí como... "Ujú, miran la placa, ¿no? La placa dice el título de la obra, tiene el nombre del autor, tiene el año, dice la técnica, y dice sobre qué está montada esa pintura, ¿no? Entonces, óleo sobre lienzo. Y uno, óleo, lienzo, interesante. Sí, interesante, ¿no? Muy bonito, muy chévere, muy bonito, o sea, no, muy bonito, me parece bonito. Esa es normalmente la percepción que nosotros podemos recibir en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, con la mayoría de piezas artísticas, pues por ser desconocedores de este arte, pues de pronto solamente podemos llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, quedamos como en ese, sí, 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 interesante. Y nos vamos pues a la subjetividad directamente a la interpretación, ¿no? Nos vamos a la interpretación. No, por ejemplo, la que ustedes están viendo en pantalla, una obra del pintor, escultor Fernando Botero, ¿no? Esta técnica, este estilo que él maneja, ¿no? Estas formas que ya las vamos a analizar un poquito. Ustedes la ven y, sí, bonita la gordita, es como una religiosa, está comiéndose una manzanita, sí, está como oiga, tan chistoso, ¿no? Tan bonito dibujar eso así, es lo que uno de entrada podría decir. No está mal, no está mal porque nosotros no somos artistas, ¿sí? No somos expertos. Sin embargo, para entender este lenguaje no verbal, chable, me salí. Para entender este lenguaje no verbal, pues vamos a movernos un poquito, vamos a caminar un poquito y a entrar un poquito en cómo analizar este arte desde la parte técnica, ¿listo? Desde la técnica. Primero desde la técnica, luego lo analizaremos desde todo el contexto histórico, desde lo que rodea a esa obra, por qué el autor decidió acercarse allá. Pero vamos a hablar un poquito de la técnica. Lo primero, lo más evidente y lo más esencial es la forma, ¿sí? Esto esto es para la vida, muchachos. La verdad, si ustedes se llevan esta información, ya no quedan tan mal cuando lo lleven al museo. Ya no le van a decir a ella, eres arte, sino que la invitan al museo también o a la galería y le dicen, no, mira, esta tiene una forma figurativa. ¿En serio? ¿Y tú cómo sabes? No, yo estuve estudiando 5 años arte en Francia. Desgraciadamente no terminé la carrera, pero aprendí bastante. Y ya, ¿sí? Formas. En esencia, existen clasificaciones para las formas en dos, lo figurativo y lo abstracto. Un cuadro figurativo va a representar algo que es tangible, es decir, algo que está en la realidad, como por ejemplo el cuadro que ustedes ven acá. La pintura que ustedes ven acá, en la parte derecha, ustedes podrán ver pues que parece una señora, ¿no? Es como una señora, como con un niño y ¿qué más ven por ahí? Ven como un plato de sopa, ven como un plato ahí, ¿cierto? Entonces uno ya asocia inmediatamente eso, pues, con, digamos, de cierta forma lo cotidiano, la realidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el otro cuadro? ¿Sí? Con el otro cuadro, con la otra pintura, tenemos, ya es una forma que, pues, no encontramos como tal, o sea, tal cual, digámoslo, o sea, no es algo tangible, no tenemos un referente. Ustedes me dirán, no, pero ¿cómo no? Si cuadros hay por todo el mundo, o sea, cuadrados, formas cuadradas. Toda la pintura en conjunto no tenemos un referente, sí, eso no es nada, o sea, de pronto es un pedazo de baldosín, pero no, aún así uno no puede con precisión afirmar, ¿sí? Que está en el mundo real. Esa es la primera condición, la forma. Dos formas, figurativas o abstractas, ténganlo muy presente, ¿listo? Segunda forma de lo abstracto.
tenemos formas cerradas, las formas cerradas. Miren esta pieza. Ah, bueno, los nombres de la pieza anterior. Ahorita se me escapó y se me olvidó poner la presentación, pero el autor de la pieza de los cuadrados, si quieren buscar más, de la que tiene la forma abstracta, es de Piet Mondrian, si no estoy mal es el nombre de él. Sí, Piet Mondrian, que es un francés, si no me falla la memoria. Y la otra es de, se los debo. Piet Mondrian y se los debo. Esta que ustedes están viendo ahorita, esta, que yo estoy seguro que han visto varias referencias en películas, en Los Simpsons, hasta en Scooby-Doo hacen en algún momento una escena así, que todos van huyendo de un fantasma y se meten en una habitación así. Esta pintura es muy famosa, este estilo es muy famoso, y es del pintor Scher. Scher es el apellido del tipo, y esto, si no estoy mal, se llama relatividad. Relatividad, sí. Relatividad. Estas son formas cerradas, ¿sí? Cuando hablamos de formas cerradas, hablamos de que en la pintura lo que está representado está formado por líneas que separan los elementos de la misma obra, ¿sí? En este caso, fíjense cómo las líneas de los barandales de las escaleras nos dividen cada escena. No somos artistas, volvemos a decir. Estamos interpretando este lenguaje artístico y fíjense lo que nos genera ya el hecho de manejar esta forma cerrada. Nos permite ver y enfocar nuestra vista en elementos por separado. Entonces aquí tenemos este es el ejemplo más claro y más bonito. Personalmente me gusta mucho cómo juega con la perspectiva, ¿no? Uno por donde uno mire, el espacio donde uno mire, ve una entrada, un paso, una escalera, un túnel. Formas cerradas. Formas abiertas, por el contrario, no son precisamente las que hablen de paisajes. No, 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 no. Las formas abiertas son esas formas donde las pinceladas se salen de los contornos. Miremos acá, esta pintura de Picasso, sí, es de Picasso. No, mentiras, es de Van Gogh. Es de Van Gogh, es el Café de la Noche. El Café de la Noche de Van Gogh. Fíjense cómo en la mesita de billar, los butacos del bar, de este, ¿sí?, sitio, los bordes se salen, parece que estuviera mal pintado, ¿no? Uno diría, uy, no, pero no falta el que dirá, no, pero eso no tiene, ¿sí? No tiene nada ¿m? de elegante, pero es la técnica y es de Van Gogh además, ¿no? Y no es precisamente porque Van Gogh sea famoso, porque por muchísimos años, ahora que ustedes decían, es que lo que pasa es que no es famoso, como no es famoso, no se lo... No, pero en realidad Van Gogh tuvo fuertes críticas, demasiadas críticas en su trabajo, fue bastante juzgado y señalado su trabajo, ¿no? Eh, y miren en el momento de hoy, sí, yo creo que Van Gogh murió sin imaginarse que lo iban a apreciar tanto y que iba a aparecer en tantas carátulas de cuadernos, ¿no? Eh, no es precisamente porque sean famosos y por la fama lo reconozcan, sino porque en el momento, en el punto, Van Gogh logró captar a través de una técnica como esta de las formas abiertas todo un universo y es un universo muy bonito. Es muy, muy elegante, pero al mismo tiempo lo que los inspira. Entonces acá es cuando entramos a hablar de eso que nos inspira cuando vemos el cuadro, ¿no? Hay una cierta tranquilidad y o sea, las formas, no nos preocupan las formas, ¿sí? Ya, digamos, si fuéramos críticos de arte, aún así no nos preocuparía esa técnica de las formas abiertas, como pasa en el cuadro que tenemos a la izquierda. Es también bastante reconocido, la Dominique. Un cuadro que también Profe, pueden... ¿Sí? por aquí tenemos una participación interesante de Samuel y él nos dice que, por ejemplo, esa pintura de Van Gogh, él afirma que él pintaba así por un problema cerebral que se le explotaba sobre las cargas del estrés y gracias a esa enfermedad pintaba así. No Eso sé si será así. decían, que era autista también, ¿no? Decían que probablemente los productos artísticos de él se debían principalmente a su autismo. Decían que era un personaje bastante único. eh,
Y una de las, por ejemplo, uno de los cuadros que ahorita, no, el que ustedes vieron al principio, es de Van Gogh, y dicen que ese es como una clara representación de lo que un autista, digamos, entregado a la pintura podría expresar a través del arte, ¿no? Esa técnica tan única y tan variada. Hay muchos mitos y muchas cosas en torno a ello. A mí no me consta, no lo conocí, y es cierto que los datos biográficos de él hablan de muchas alteraciones cerebrales, ¿no? Bien, bien, muy bien, Samuel, por traer ese tema a mención. Ujú. Y eso, digamos que podría justificar de cierta forma ese estilo tan propio, ¿no? Además que se volvió un estilo único. O sea, Van Gogh pinta como pintaba Van Gogh. De resto, nadie más va a pintar como pinta Van Gogh. Es lo sorprendente en este caso, ¿no? La aplicación de las formas abiertas. La línea. Fíjense, muchachos, que como esto es un lenguaje, tiene toda una decodificación y todo un entramado, ¿m? Que nos hace tener la necesidad de aprender a analizar estas formas, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas? Las líneas nos sirven para, dentro de una pintura, ¿sí? Dar claridad a lo que se quiere mostrar, definirlo, obviamente, describirlo, ¿sí? Y además de eso, la línea tiene la capacidad de expresar en sí misma, porque obviamente, controlando las formas, pues nos permite, por ejemplo, apreciar aquí en este cuadrito que ustedes ven, que el nombre se me escapa ahorita, se los debo también, les debo ya dos nombres. Si ustedes se fijan, tenemos muchas líneas, tenemos una base de líneas ya muy marcada, o sea, hay una construcción a partir de líneas, ¿no? Líneas que hay de todo tipo, pero fíjense, las líneas verticales, rectas, en una pintura abstracta, por ejemplo, nos generan la sensación de impulso o de elevación. Cuando hablamos de líneas horizontales, ¿sí? Casi siempre nos transmiten a los sentidos la sensación de seguridad, de quietud, ¿sí? Nos dan esa panorámica horizontal, las líneas horizontales, válgala, ¿sí? Y las líneas curvas, circulares, nos dan la sensación de inestabilidad. Cuando combinamos esto, si volvemos al primero de los cuadros que vimos, ¿se acuerdan que yo les decía que parecían baldosines? Nos da la sensación de que es una situación abstracta, pero es estática, ¿sí? Es estable, es sólida. Pero ¿qué pasa si a esa sección le agregamos una línea curva, ¿sí? Y otra línea curva? Inmediatamente esos baldosines nos va a dar la sensación de que están alterándose, de que se están, de cierta forma, moviendo, es decir, que son inestables. Le dan una dinámica, de ahí el giro, ¿no? Lo circular. Esto que estamos viendo acá, esta pinturita, tiene esas cualidades, ¿no? Por un lado, si la miramos con el detalle de las líneas rectas, listo, hay líneas rectas que nos quieren dar como esa sensación, ¿sí? Ahí están las otras, hay una que otra línea por ahí horizontal escondida que nos quiere invitar como a esa solidez dentro de la misma pintura, pero ¡pum! Aparece aquí en la parte de arriba, por ejemplo, una curva, ya la cosa, el cuadro cambia como esa linealidad que tenía, esa simetría que de pronto intentaba buscar el autor y ya, no lo cambia, ¿cierto? ¿Mm? Color. Ustedes creo que sobra hablarles del color, ¿no? Ustedes saben más del color que cualquier persona, ¿no? Dice Valentina, a mí me gusta la pintura, pero el problema es que no la practico. Mejor dicho, tengo en mente pintar algo y salgo pintando algo que se me viene a la mente todo sad. El arte igual es historia, sirve para identificar o escribir. Muy bien, muy bien. Ujú, muy bien, muy bien. Ujú. Me imagino que todos en algún momento los habrán puesto, ay, se movió esto, los habrán puesto a dibujar, ¿no? Sí, todos hemos intentado hacer un cuadro o hacer un dibujo, ¿sí? Y cuando usamos el color puede ser un dilema total, ¿no? Esto que están viendo acá es más del cine, es un poquito más del cine, que no quiere decir que no se haya aplicado a la pintura, obviamente funciona. Toda la paleta de color, ustedes saben que esto de los colores también es una especie de ciencia, ¿no? O sea, se requiere
todo un conocimiento de una técnica para aplicar el color de manera adecuada. Esas películas que tanto nos gustan y que uno, además de la historia, no sienta, ay, ¿por qué le gustan? Pues es por esa calidad, digámoslo, fotográfica, es decir, esas imágenes, cada cuadro que nos presentan en la película, se le hace este trabajo, se le hace un trabajo de paleta de colores. Y a la película en general, yo no sé si ustedes han visto Matrix, la paleta de colores de Matrix juega con unos tonos verdes, azules, blancos. Y si ustedes se ponen a mirar la película, y casi todo como que tiene ese tonito, esa pinturita eh, verde, ¿no? ¿Mm? Es bastante particular. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos con la naturaleza. La naturaleza tiene su propia paleta de colores. Entonces, los verdes, los tonos azules son muy propios y en las pinturas, pues obviamente podemos aplicar toda esta paleta de colores, podemos combinarlos, podemos trabajarlos y dependiendo del artista, volvemos por ejemplo al tema de Van Gogh, ¿no? La cantidad de colores que usa, que si bien no es una paleta degradada, es una paleta muy de colores vivos, de colores intensos, ¿no? Que nos generan muchas cosas sin tener que llegar a combinaciones tan degradadas. Volvemos aquí a esta pintura, ¿no? El café de la noche. Eso, muchachos, sería como en esencia la parte técnica, obviamente sin descartar la textura. Aquí nuevamente volvemos a ver a Van Gogh, ¿no? La textura. Esto sí es una cuestión técnica esencial, o sea, nos acercamos a esa pintura que nos llama la atención, inmediatamente nos produce esa sensación, los sentidos, ¿sí? Seguimos con los sentidos. El tacto, como que si yo la tocara, esto se va a sentir rugoso, pero si le tocara los cachetitos a la Gioconda, serían muy suaves, ¿no? Serían muy Eh, suaves. Señor, ¿ibas a decir algo, profe? sí, profe, por aquí tenemos una participación interesante relacionada con el color de Mauricio. Mauricio que a Mauricio. propósito, sí, que a propósito es músico, está estudiando música y él dice que los colores también sirven para expresar, pues cada color tiene unas características propias y por ende transmiten Ujú, unas sensaciones ujú, específicas. ujú. Sí, en algún momento nos vamos a acercar allá a la parte de la publicidad y vamos a desarrollar esa idea que decía Mauricio, en el marketing se estudia mucho los colores que se usan en las campañas publicitarias. Efectivamente, Mauricio, los colores con la capacidad, digamos, que tienen en sí de comunicarnos tanto, pues se requiere, como lo decíamos ahorita, ¿no? Toda una ciencia para combinarlos y que además del producto, que en sí mismo el producto y la marca nos invite a consumirlo o a comprarlo. Efectivamente, es toda una súper, súper técnica. Mis colores negro, rosado y morado, negro y verde, rosado. ¿Qué color, cuál es tu color favorito? Eh, sí, texturas. Entonces, tenemos texturas, para que no se les olvide. Textura, ¿qué miramos? Textura, color, línea, ¿m? Formas, si es una forma cerrada, una forma abierta, si es figurativo, si es abstracto. Eso es lo que en esencia miramos, obviamente sin descartar un elemento esencial, la luz. ¿M? La luz. Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos. La búsqueda de la luz focal. Si se dan cuenta cuando hablamos de luz focal, sea natural o sea artificial, dependiendo del artista, pues la luz focal artificial, digamos, va a ser, por ejemplo, en esas pinturas tenemos un fondo oscuro y hay una luz puntual que parece caer, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso, la primera pintura tiene una combinación entre luz artificial y luz natural. Si bien tenemos la sensación de que nos proyecta, de que viene la luz naturalmente entre las sombras, la ubicación nos parece como muy puntual y casi artificial, ¿sí? Si ustedes la analizan un poco, se van a dar cuenta en el brillo, por ejemplo, de la cabeza, ¿sí? De acá, el personaje que está aquí, ¿m? Que la intensidad es bastante alta. De verdad parece la luz puntual de un teatro, así se llama, las puntuales, una puntual de teatro. ¿M? La luz real es esa que busca, obviamente, acercarse en toda su, tanto oscuridad como luz, en sus tonos, ¿sí? A la situación, ¿m? A la ubicación en la que se encuentra, entonces hace la relación ideal de color. La luz irreal o simbólica ya la estábamos viendo, ¿cierto? Es esa luz que pues obviamente comparte ese universo de pronto abstracto, más bien no abstracto porque en este caso sería tangible la obra,
pero sí parece que está, por la textura, nos da la sensación de que es un paisaje irreal. Entonces la luz, por lo tanto, se vuelve simbólica. Además, ¿por qué simbólica? Si ustedes se fijan, está la luna, el sol, estos serán estrellas, esta será el día, será la noche, será la tarde, será el amanecer, será el anochecer. ¿Mm? Se vuelve totalmente presta a la interpretación de quien la ve, ¿no? Es la magia de la técnica en el caso del uso de la luz simbólica. Y el tenebrismo maneja, obviamente creo que se da por entendido, ¿no? El tenebroso. ¿M? Son esas pinturas, estos cuadros. Un Goya, por ejemplo, tiene varias de estas, ¿no? Donde nos plantea ese tenebrismo que visualmente nosotros sabemos, vemos la escena, pero sentimos que la luz nos ayuda a generar esa aura de soledad de los personajes que están participando en la pintura. ¿Listo? Creo que eso es, ya ahora sí, esas eran las primeras pruebas. Andrés, hay una persona que está en la cámara prendida y está mostrándola acá. ¿Quién ¿Cómo está en fue? la calle? Puta. ¿Quién es este tipo? Se coló un tipo ahí, se coló alguien. Creo que dieron el link de Zoom y se coló alguien ahí. Sí, sí, ya lo sacamos. Por Listo, muchachos. Entonces, guardemos muy bien esas técnicas. ¿Listo? El espacio, creo que el espacio también debemos considerarlo cuando miren las pinturas, ¿no? Espacio, ¿a qué nos referimos con espacio? A volumen, ¿sí? Y profundidad. A volumen y profundidad. Esto es puro trabajo de perspectiva. Allá no nos vamos a meter porque no es tampoco nuestro interés, pues, ¿sí? Pero fíjense en las dos pinturas. La pintura de la izquierda nos regala esa profundidad, esa sensación de que pudiéramos entrar ahí, caminar por las escaleras, meternos, salir, bajar por las otras, ¿cierto? Mientras que la otra simplemente maneja un volumen y una profundidad que no es tan intenso, pero igual sigue dándonos la sensación y las ideas de las formas que se están presentando. ¿Mm? Ahora sí, espacio, composición. Composición. Esto lo vamos a montar sobre el graffiti. Entonces recuérdenlo muy bien. ¿Listo? Esto lo vamos a... Y ahí vamos a decir, entonces sí, sí, claro, esto es un arte y necesita un valor, pero eso será en el momento siguiente. Finalmente, la composición es simplemente cómo se ordenan los elementos dentro de toda la obra, ¿sí? Es decir, cómo se encierra toda la escena, cómo se encierra toda la situación. ¿M? Entonces, esto también depende de dónde se esté pintando, ¿sí? De qué tipo de plancha, digamos, se esté usando para trabajar toda la parte, ¿sí? De la pintura. ¿M? De aquí dependerán muchísimo varias cosas, como la simetría, por ejemplo, es decir, que cómo se organizan los elementos dentro de ese espacio, ¿listo? Si hay una simetría, es decir, que todo está parejito, llamémoslo así, o que hay una simetría, es decir, todo está ubicado en diferentes, ¿sí? Ocupa diferente espacio, más bien. ¿Mm? Aquí digamos que se combina todo. Para englobar esto tendríamos una, por ejemplo, composición circular. Si ustedes se dan cuenta, los personajes de esta pintura se encuentran todos en esa posibilidad circular. Ahí se ve el corte, pero si ustedes ven el cuadro original, pues es el lienzo cuadrado y el artista ha decidido arrancar esa forma circular para presentar lo que está componiendo, ¿sí? Tenemos las otras formas horizontales, ¿sí? Las otras composiciones, la composición horizontal. ¿M? La composición de aspa, que no se llama vertical, sino aspa en el caso, ¿sí? Entonces ustedes van y ven así el cuadro grande, lo ven en vertical, entonces ya no van a decir en vertical, sino en aspa, ¿m? En aspa. ¿M? Y la simétrica es que no es horizontal, no es aspa, sino que sería, digámoslo, un cuadro, ¿sí? Un cuadro, donde los elementos se organizan precisamente guardando la simetría dentro del mismo cuadro. Si yo separara esto en 9 cuadros más pequeños y simétricos, como se hace de cierta forma en la fotografía, ¿sí? Vámonos aplicándolo así burdamente la regla, pues encontraríamos que hay una simetría en la ubicación aquí de este personaje de Jesús. ¿Listo? Eso es, muchachos, eso es. Yo sé que les he dado bastante información y ustedes han aportado muchísimo. Esto es, como les digo, son muy buenos conceptos que tenemos que llevarnos para poder entender no solamente estas pinturas famosas, tan reconocidas, sino que para prepararnos, para entender
el mundo de las formas, ¿sí? Que es un lenguaje y que está inmerso no solamente en estas pinturas hermosas, maravillosas, perfectas, sino también en nuestra cotidianidad, en donde en los grafitis, en esos murales gigantes, en ese recorrido que podemos hacer por la Candelaria cuando vengan a Bogotá o los que ya viven en Bogotá, hagan un recorrido de solo grafitis y se van a dar cuenta cómo la ciudad tiene una cantidad de formas. Esto ya lo abordamos hoy desde la técnica, ¿cierto? Lo abordaremos en nuestra siguiente sesión desde lo social, desde ese componente histórico, de todo esto, para entender esa relación tanto de técnica como de contexto social que vive el arte. Todos estos significados que nos transmiten responden a una situación social que la desarrollaremos el día de mañana, que es viernes de perreo artístico. ¿Listo, profe? No sé si los Profe, muchachos quieran decir, aportar algo más en este minuto que queda. profe, gracias por esta clase tan interesante. Nuevamente, a los chicos al parecer les ha gustado mucho pues, la clase sobre qué es el arte. Recuerden, muchachos, que pues esto tiene una relación importante con las tutorías anteriores. Aquí también estamos hablando de cultura. Mañana también vamos a hablar de arte y la idea es que ustedes vayan complementando todo esto de manera que su plataforma ya, yo creo que ya debe estar el 25%, ¿no es cierto, profe? Sí, Creo. por favor, recuerden que tienen que avanzar en su plataforma y la hoja de ruta que ya la recibieron, como nos decía nuestro gestor también, abarca obviamente todos estos temas. Ahí van a encontrar que está, o sea, lo que hablamos hoy va a estar ahí, no se preocupen, no es nada desconectado, todo está totalmente relacionado. Listo, profe. Y por ahora, chicos, vamos a tener una encuesta al finalizar siempre, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Y hoy, por ejemplo, tuvimos el 80% de los estudiantes, les gustó mucho la clase, así que esperamos que esto continúe de la misma manera durante todo este proceso. Y no siendo más, muchachos, nos vemos mañana a la misma hora. Y recuerden, mañana los esperamos con otro tema. Y no siendo más, pues hasta luego, profe, y chao, chicos. Muchas Chao a gracias. todos, Hasta luego. que descansen, A mimir. a mimir. A comer y dormir.